están, queridos hermanos? Espero que todos estén muy bien en sus hogares. En este tiempo vamos a tener la escuela dominical. Vamos a comenzar orando para que Dios sea bendiciendo este tiempo. Gracias, Señor. Te amo por este día maravilloso que nos has regalado. Gracias porque en esta oportunidad vamos a poder cantarte como tú te lo mereces, Padre, alabarte de la mejor manera, y te pedimos que podamos aprender y podamos captar lo que tú nos quieres enseñar en esta mañana, Padre. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Perfecto amor, inagotable, incomparable, vives en mí. Gracias que me levanto, nombre que me restauró, ha sido fiel. Gracias que me levanto, nombre que me restauró, ha sido fiel. Tu amor, Señor, llega hasta los cielos. Tu fidelidad nunca fallará. Tu amor, Señor, llega hasta los cielos. Tu fidelidad nunca fallará. Tú eres Señor, mi fortaleza, como ninguna, vives en mí. Hay un versículo muy bonito en la Biblia que está en 2 de Tesalonicenses 3:3. Este versículo dice: pero fiel es el Señor, que nos fortalecerá y nos librará del mal.
un versículo muy bonito y muy claro de su amor y protección que Dios nos va a tener con su fidelidad cada día, aún en cualquier prueba que nos encontremos. Por eso vamos a cantar esta canción que dice: tu fidelidad es grande. Hermanos, vamos a continuar cantando esta bonita canción, igual que se llama Paz en la Tormenta, una canción muy hermosa con una letra impactante en el cual podemos reflexionar que si tenemos muchos problemas, muchas dificultades, muchas pruebas que estemos pasando, tenemos que confiar en Dios y que Él nos va a liberar de todo ese caos que estemos pasando. Solo ves pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta, puedes tener
cuando no pueda seguir, aun cuando el mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta, en paz, en medio de la tormenta, en paz, en medio de la tormenta. Padre. Dios mío. Abraham. Abraham. Aquí estoy. No pongas tu mano sobre tu hijo. No le hagas daño. Ahora sé que le temes a Dios, porque no me has negado a tu hijo, tu único hijo. Isaac. Oh, Isaac. Hijo mío. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Padre, mira. Démosle un nombre a este lugar. ¿Cómo lo llamaremos? Jehová Jireh. ¿Qué significa? Significa el Señor proveerá. Siempre. La Biblia no tiene un índice que Dios es de esta manera o de la otra. La Biblia nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No trata de presentarlo, solo nos afirma que Él existe. Pero la Biblia también nos habla de los atributos de Dios, los atributos de los cuales podemos conocer a Dios y entender su forma de ser y su carácter. Muchas veces esos atributos de Dios están definidos por los nombres de Dios, nombres que nos permiten observar cómo se manifiesta Dios en distintas ocasiones, que nos muestran diferentes formas de actuar de Dios en situaciones particulares. Hoy estaremos viendo el nombre de Dios proveedor, o Jehová Jireh en el original. Es el significado del Dios que ve, que observa, que examina y descubre qué es lo que hay en nosotros. Él es nuestro Dios que examina nuestras vidas para descubrir nuestras necesidades. El Dios que ve, el Dios que cuida, el Dios que nos protege. Jehová Jireh. Entonces podemos hacernos esta pregunta: ¿qué significa que Dios es mi proveedor? Un proveedor es aquel que prepara y abastece para unos planes y fines específicos. Un proveedor es un abastecedor. Pero quiero que veamos también el pasaje que se encuentra en Génesis capítulo 22, versículos 13 y 14.
Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal. Por sus cuernos fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Todos conocemos la historia de este gran hombre de la fe, Abraham, que Dios le pide que sacrifique a su hijo, que se lo entregue en sacrificio. Este hombre obedece a nuestro Señor, obedece a Dios, y cuando está a punto de sacrificar a su hijo, Jehová le dice que se detenga, que su fe ha sido probada, y luego provee un carnero para el sacrificio. Claramente podemos ver a Jehová Jireh en esta porción bíblica. El punto número 1 es: Jehová provee porque me conoce. ¿Ha observado cuidadosamente la habilidad de una madre para atender a varios niños en el mismo momento? Les limpia la nariz, les ata las trenzas de los zapatos, les alimenta, los cuida. ¿Por qué? Porque los conoce. Conoce cada detalle de sus hijos, le da también la necesidad de un abrazo cuando ellos lo quieren. De la misma forma es Dios, porque nos conoce. Jehová Jireh es una parte de sus atributos, porque Él nos ve y también Él nos conoce. Qué alegría saber de que Jehová nos conoce completamente. No hay nada que podamos ocultar delante de Él. No hay nada, ningún sentimiento. No podemos decir que tenemos algo oculto delante de Dios, porque Él claramente nos conoce. Él fue el que nos creó, Él fue el que nos dio la vida. Él conoce cada aspecto de nuestra vida, en lo físico, en lo emocional, en lo espiritual. Él conoce también todas mis necesidades. En Salmos 139, versículo 1 al 3 dice: Señor, tú has examinado y me conoces. Tú conoces todas mis acciones, aún de lejos te das cuenta de lo que pienso. Sabes todas mis andanzas, sabes todo lo que hago. ¡Qué alegría debemos tener al saber que Dios conoce todas nuestras necesidades! Él nos conoce perfectamente. Jehová Jireh, parte de sus atributos es ver todo lo de nosotros. Él nos conoce claramente y esto me lleva a descansar completamente en Él. Él no es un Dios indiferente. Él conoce, Él sabe la situación que estoy pasando en este momento. Aún en medio de toda esta tempestad, todo lo que está pasando en el mundo actualmente, Dios conoce nuestras necesidades y Él está pendiente de nosotros. En los momentos de alegría, en los momentos de tristeza, en los momentos de escasez y necesidad, Dios conoce todos esos detalles de mi vida. Y esto me permite descansar también en un Dios que conoce mis necesidades. No es un Dios indiferente hacia mí. Él me conoce perfectamente y también conoce sus necesidades de usted. Esto nos anima a confiar en Dios, a descansar en Jehová Jireh, porque Él conoce nuestras necesidades y no solo las conoce, y no es un Dios que se queda simplemente conociendo nuestras necesidades. Es un Dios que actúa. Y el segundo punto que podemos ver es Jehová Jireh. Dios provee mis necesidades. George Mueller era un gran hombre de Dios en los años 1820 aproximadamente. Un hombre que dependía completamente de Dios y podía ver a Jehová Jireh claramente en su vida. Este hombre estaba a cargo de un orfanato de aproximadamente 800 niños, donde muchas veces su cuenta bancaria llegaba a 0 centavos. No había que darle para alimentar a estos niños, pero George Mueller dependía completamente de Dios. Él dejaba la situación en las manos de Dios y simplemente oraba. Una de las anécdotas más grandes que se cuenta es que una noche estaban en esta situación donde no tenían ni siquiera un pan para el desayuno del día siguiente. George Mueller hizo lo mismo de siempre, orar. Y a medianoche llegó el panadero de la ciudad con pan
demasiado pan para el desayuno de los niños. Dios había respondido las oraciones de esta persona. Dios había provisto alimentos para estos niños huérfanos. Y cuando le preguntaron al panadero, él simplemente respondió: no lo sé, solo tenía algo en mi mente que me decía que haga pan y traiga a este lugar que ellos lo necesitaban. Podemos ver en vida de muchos hombres que Dios ha obrado. Dios ha provisto milagrosamente para muchas personas, y podemos verlo también en el pasaje en Génesis 22. Dios proveerá. Dios provee para nuestras necesidades. Este atributo de Dios también es una promesa que podemos ver en este pasaje y también en toda la Biblia. Dios ha provisto para las necesidades de su pueblo en todo momento. En Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hemos visto que tenemos un Dios que conoce cuáles son nuestras necesidades, y no solo las conoce, sino también Él provee para nuestras necesidades. Cuando dependemos completamente de Dios, cuando estamos tan unidos a Él que dejamos que Él obre nuestra vida, dejamos todas nuestras cosas en su mano y Él empieza a proveer para nuestras necesidades. Así como no dejó que sacrifique a Abraham a su hijo, Dios proveyó una salida para ese momento de mucho dolor que iba a ser para Abraham el tener que sacrificar a su hijo. De la misma forma, Dios interviene en nuestras vidas, en nuestras necesidades. Dios nos provee en cada ocasión cuando estamos dependiendo completamente de Él. Él desea que nosotros dependamos, que nuestro corazón esté en una dependencia total en Él. Debemos dejar nuestras vidas en sus manos. Él no es un Dios que nos deja al azar o a nuestra suerte. Él es un Dios que interviene. Es un Dios que conoce nuestras necesidades y también provee para nuestras necesidades. Hay muchos versículos que nos hablan de acerca de que Dios provee para nuestras necesidades. Salmo 145, versículo 16 dice: abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Salmo 65, 13 también nos dice que Dios provee para la tierra y sus cuidados de ella. Dios es que provee también a los animales. Vemos el cuidado en las aves, vemos el cuidado en la tierra, que Él provee la lluvia, que crezcan los árboles. Él es el que sustenta todo en nuestro planeta. Vemos la provisión de Dios para la necesidad del planeta. En Mateo 6, versículo 31 al 33, se nos dice de que no nos afanemos de qué vamos a comer, qué vamos a vestir o qué beberemos, sino nos dice que primeramente busquemos a Dios y su justicia, y Él suplirá nuestras necesidades. Debemos confiar plenamente en aquel Dios que sustenta todo para la tierra, el que cubre todas las necesidades de este planeta. Es el mismo Dios que nos sustenta a nosotros. El Señor es muy fiel con nosotros y lo podemos ver en la Biblia, en la vida de grandes hombres que han sido sustentados por Dios, que Dios ha provisto sus necesidades. Podemos ver la vida de Elías, que fue alimentado por cuervos, pero también cuando Dios proveyó para las necesidades con la viuda, que los alimentó por mucho tiempo con tan poco. Podemos ver la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Dios es nuestro proveedor máximo. Él nos provee para nuestras necesidades. Él sabe lo que hay en nuestro corazón, sabe lo que necesitamos y no se queda solo ahí. Él actúa y provee nuestras necesidades. Tenemos un Dios muy maravilloso y grande que nos cuida en todo momento y que provee para nuestras necesidades. Dios es nuestro proveedor. No hay nada que nosotros no necesitemos que Él no nos pueda proveer. Pero esto no significa que Él nos dará para nuestros caprichos egoístas. Esto no tiene que ver nada con provisión para hacerte millonario o hacer de renombre tu vida.
No, Él está más interesado en las cosas que necesitas, en necesidades que son importantes para tu vida. Pero esto nos demanda también una dependencia completa de Dios. Si en este momento tienes un techo, alimento, tu familia, todos estos son detalles que Dios, Jehová Jireh, ha provisto para tu vida, y debemos gozarnos en nuestro Dios, que es fiel con nosotros en todo momento. Debemos depender completamente de Él en todo momento. Y el último punto que podemos ver es que Jehová provee nuestra salvación. En el pasaje de Génesis 22 vemos que Dios da una salida para que Abraham no sacrifique a su hijo Isaac, y en su lugar es puesto un carnero que estaba cerca de ahí. El mensaje encerrado en Jehová Jireh es Cristo, porque Él nos dio la mejor provisión que puede haber. Él nos ve en la condición y entregó a su Hijo perfecto para que tomara nuestro lugar en la cruz del Calvario. La mejor provisión que podemos tener, lo más importante, es que Cristo tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Dios proveyó un Salvador que impide nuestra muerte eterna. Él puso el Cordero perfecto en nuestro lugar. Él provisionó la mejor persona, una persona sin pecado, una persona en la que no se halló maldad, una persona que era perfecta, el cual era Dios en sí mismo, y tomó nuestro lugar. Esa es la mayor necesidad que había para nosotros. Y si Dios ya suplió nuestra mayor necesidad, la cual es el pecado, también puede suplir nuestras necesidades secundarias. Confiemos plenamente en Dios. Pongamos nuestra fe en Jesucristo. Dependamos completamente de Dios. Y la verdad revelada es que Dios proveyó nuestra salvación mediante Jesucristo. Hermanos, aprendamos a descansar en Jehová Jireh. Aprendamos a descansar en el Dios que tiene cuidado de nosotros y Él provee todas nuestras necesidades. Aprendamos a depender completamente de Dios, así como muchos hombres en la Biblia lo hicieron. Es mi deseo que descansemos plenamente en nuestro Salvador, en nuestro Señor, que descansemos en Jehová Jireh.